A continuación, Matemática Quinto Diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Edinova. En esta oportunidad desarrollaré el tema matriz inversa para resolver un sistema de ecuaciones de 3×3 del área de matemática para el grado de quinto bachillerato. Si en casa de alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como atención, memoria, pensamiento lógico y, por supuesto, habilidad numérica. Y hoy tenemos la grata compañía en lengua de señas de Lourdes. Mucho gusto. Antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, puedas utilizar alcohol en gel. Hoy vamos a trabajar el tema matriz inversa para resolver un sistema de ecuaciones de 3×3. Es un método algebraico y lo vamos a trasladar a un campo aritmético donde no vamos a tener ningún tipo de variable. Así que si están listos, vamos a empezar con el tema del día de hoy. Vamos a activar nuestros conocimientos previos recordando que es una matriz. Una matriz no es más que un arreglo de filas y columnas donde solamente vamos a tener números, no vamos a tener variables. Por eso se vuelve un método aritmético de solucionar sistemas de ecuaciones. Vamos a retirar por un momento las variables y, recordando que es una matriz, vemos que acá están representadas las posiciones y dónde debe ir cada uno de los números. Aquí tenemos la posición 1, 1. Representa que este valor está en la primer fila y primer columna. A diferencia de este que tenemos acá, que es el que tiene la posición 1, 2. Quiere decir primer fila, pero está en la segunda columna. Y entonces el número de columnas va a ir creciendo hacia la derecha hasta llegar al valor n. Y luego las filas van creciendo hacia abajo. Tenemos la fila 1, la fila 2, hasta llegar a la fila m. Y entonces nuestra matriz, este ordenamiento de filas y columnas, va a tener un orden m por n, donde m va a ser el número de filas y n va a ser el número de columnas. Muy bien, vamos a ir a la práctica. Nos piden resolver, utilizando el método de matriz inversa, este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones tiene algunas características. ¿Cuáles características? Por ejemplo, tenemos ya alineadas todas las variables x, todas las variables y, todas las variables z, y de último, los resultados. Entonces ya está ordenado por variable. La otra característica son 3 ecuaciones y son 3 variables. Quiere decir que sí se puede resolver. Debe tener mismo número de variables y mismo número de ecuaciones. Y la forma es muy importante porque ¿cómo vamos a resolver este sistema utilizando matriz inversa? Vamos a colocar en un mismo plano o en un mismo corchete, vamos a colocar la matriz de coeficientes, pero recordemos que es una matriz de coeficientes. Vamos a retirar las variables, como les había dicho anteriormente. Por ejemplo, acá tenemos el valor -1, aquí el valor 2 y aquí el valor 1. Y entonces esta primer columna corresponde a los coeficientes de x. Y la segunda columna, 3 menos 2, 1, 3 menos 2, 1, corresponde a la columna de valores y. Y luego tenemos la columna de los valores de z. Entonces esta es nuestra matriz de coeficientes. Los valores que acompañan a las variables, solo que ahora retiramos las variables. Y al lado derecho vamos a colocar la matriz identidad. ¿Cuál es la matriz identidad? Aquella cuya diagonal principal está formada por números 1. Y tanto arriba como abajo
tenemos números 0. Entonces, lo que nosotros vamos a pretender es pasar todos estos números que están acá a este lado. Y de este lado nos van a quedar otros valores, no estos, pero esta matriz identidad la vamos a trasladar a esa posición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Nosotros vamos a utilizar 3 normas. Recordemos que solamente podemos utilizar 3 normas para transformar renglones, ¿sí? Una muy importante es el cambio de posición de los renglones completos. Esa es la primera que vamos a utilizar acá. Tenemos matriz de coeficientes y matriz identidad. Entonces, si recordamos, este número 1 debe de estar aquí. Y aquí tienen que haber valores 0. Entonces, si necesitamos un 1 aquí, que ese es nuestro primer paso, colocar un 1 aquí, observemos, aquí ya hay un 1, pero está en la fila 3 y yo necesito que esté en la fila 1. Entonces le podemos llamar filas o renglones. Primer norma para transformar renglones. Cambiarlos de posición. Renglón 3 va a pasar a ocupar la posición del 1. Y el 1 va a pasar a la posición del 3. Esa es nuestra primera norma para poder transformar renglones. Cambiarlos de posición, pero los vamos a cambiar de posición completos. Todo el renglón 3, como podemos ver acá, se vino a la posición 1. Y toda la posición 1 se vino a la posición 3. Por eso los coloqué acá de otro color. Pero únicamente los cambiamos de posición a todo el renglón completo. Ahora, ya logramos el 1 aquí. Esta es la forma que tenemos que tener. Si vemos, primero vamos a formar el 1, ya lo hicimos. Ahora los ceros de abajo. Luego vamos a formar este 0, luego estos y por último ese. Entonces vamos a ir, para que ustedes lo vean bien, así, ¿verdad? En contra de las manecillas del reloj, formando ceros. Vamos a formar los 2 ceros que están aquí. Ahí viene otra norma para transformar renglón. Si yo tengo un 2 acá, voy a utilizar el inverso aditivo. ¿Cuál es el inverso aditivo? El menos 2, ¿verdad? Si aquí tengo más 2, el inverso aditivo es menos 2. Y ese menos 2 lo voy a multiplicar por este renglón 1. Por eso es importante que esté esa posición 1 aquí. Entonces 2 veces menos 2 veces el renglón 1. Más este renglón. ¿Para lograr qué? Yo voy a decir, menos 2 por 1 me va a dar menos 2. Más 2 me va a quedar 0. Era el 0 que andaba buscando. Luego, menos 2 por 1 me va a dar menos 2. Y menos 2 que tengo acá me va a dar menos 4. Si ustedes necesitan ir escribiendo esto, claro, lo pueden ir haciendo. Pueden ir anotando en otra hoja las operaciones. Y repitamos, menos 2 por 1 me va a dar menos 2. Más el 2 que tengo acá, me da 0. Ok. Menos por menos, me va a dar más. 2 por 4, 2 por 2, 4. Más 1, 5. Y luego seguimos realizando esas operaciones. Ok. Ahora necesito un 0 aquí. Y tengo más 1 y menos 1. Ahí, como los dos números son iguales y tienen signo contrario, simplemente los vamos a sumar. Yo digo, al renglón 1 le voy a sumar el renglón 3. Y entonces vamos a ver cómo cambia el renglón 3. Si yo digo 1 menos 1, 0. 1 más 3, 4. Menos 2 más 1, menos 1. Y seguimos haciendo las mismas operaciones. Démonos cuenta, estamos afectando columna por columna. ¿Sí? Pero afectamos todo el renglón. Ahora, ya logramos los 2 ceros de aquí. Ahora formamos el 0 de acá abajo. Este 0 lo tengo que formar con el número que está aquí arriba. Como son números iguales con signo contrario, simplemente los sumamos. Y digo,
renglón 2 más renglón 3. Y entonces los otros renglones se quedan igual, solo voy a afectar el último. Digo 0 más 0, 0. Menos 4 más 4, 0. 5 menos 1, 4. Y seguimos haciendo las operaciones. Ok. Ahora, aquí hay algo bien importante. Por ejemplo, aquí, con este número que me queda acá, yo tengo que formar los ceros de aquí arriba. Tengo que formar esos ceros de aquí arriba. Entonces, como tengo un 5 y tengo un 4, los vamos a cruzar. El 5 va a pasar a multiplicar al renglón 3. Este 5 va a pasar a multiplicar al renglón 3 y el 4 va a pasar a multiplicar al renglón 2. Tenemos que tener cuidado con el signo, porque los dos se están sumando, los dos tienen signo positivo. Como necesito anular, que es lo que vamos buscando, el anular, entonces a uno de estos dos números le voy a poner signo negativo. Y entonces todo este renglón se va a multiplicar por 4. Y todo este renglón se va a multiplicar por menos 5. Y entonces nos queda 0 por 4, 0. Menos 4 por 4, menos 16. 5 por 4, 20. Y así sucesivamente. Esos resultados ya los hemos colocado acá. Los tenemos ahí a la vista. Entonces, ¿qué es lo que buscamos o qué es lo que pretendemos? Recordemos que buscamos anular esta posición de aquí. Necesitamos que ese número sea un 0. Entonces, pero vean lo que hemos logrado. Un 20 y un menos 20. Para poder anular este de acá, ¿qué necesitamos hacer? Claro, sumar. Decir renglón 3 más renglón 2. Y entonces voy a tener 0 más 0, 0. 0 menos 16, menos 16. Y menos 20 más 20, 0. Logramos el 0 que queríamos. Luego sigamos con las otras operaciones. Menos 5 más 0, menos 5. Menos 5 más 4, menos 1. Menos 8 más 5, menos 3. ¿Sí? Y entonces ahí hemos logrado ya el 0 que buscábamos. Si se dan cuenta ya logramos 1, 2, 3 ceros. Este 0. Ahora hay que hacer 0 esta posición de ahí. Y ahí tenemos un menos 2. Y aquí tenemos un más 4. Multipliquemos entonces por 2 este renglón. 2 veces renglón 1. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hemos logrado? Vamos a tener 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Y 2 por menos 2, menos 4. Y seguimos haciendo lo mismo con los otros valores. Entonces, ahora tengo aquí un 4 y aquí un menos 4. ¿Cómo hago para anular este número de aquí? Sumándole este. Entonces digo renglón 3 más renglón 1. Sumémoslos. 0 más 2, 2. 0 más 2, 2. 4 menos 4, 0. Esto era lo que buscábamos, tener un 0 ahí. Y luego seguimos haciendo las operaciones igual. Ahora, aquí necesito formar un 0. ¿Con quién voy a formar ese 0? Con este número que está aquí en medio. Este número de aquí en medio, recordemos, nos sirvió para formar el 0 aquí y el 0 aquí. Como aquí es menos 16 y aquí tengo un 2, multipliquémoslo por 8. 8 veces renglón 1. ¿Qué vamos a lograr? 8 por 2, 16. 8 por 2, 16. 8 por 0, 0. Observemos entonces qué logramos. Un más 16 y un menos 16. Pero yo aquí necesito un 0. ¿Qué hago para formar ese 0? Digo renglón 2 más renglón 1. Simplemente lo sumamos como lo veníamos haciendo. Y entonces nos va a quedar 0 más 16, 16. Menos 16 más 16, como son mismo número, con signo contrario, se restan y pues en este caso se anula. Y nos queda 0. Y entonces nuestra matriz nos queda así.
Nos queda con una diagonal de 16, menos 16 y 4. Ya logramos todos los ceros. Primero formamos estos dos, luego estos dos y ahora el último. Yo necesito números 1 ahí. ¿Qué hago? Divido todo el renglón dentro de 16. Aquí voy a dividir todo el renglón dentro de menos 16. Y aquí voy a dividir todo el renglón dentro de 4. Para formar la diagonal principal que nos interesa con números 1. Pero de este lado nos quedó una fracción, porque nos quedó 3 dividido 16, 7 dividido 16, 5 dividido 16, ¿sí? Entonces todos estos números nos quedaron fraccionarios, se dieron cuenta. Logramos formar aquí nuestra matriz identidad, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. Pero aquí nos quedaron números distintos a los que teníamos al inicio. Estos números, que regularmente son fraccionarios, se conocen como matriz inversa. Esta es nuestra matriz que estábamos buscando, gracias, que estábamos buscando formar, esta matriz inversa. ¿De dónde salió? Este renglón, todo lo multiplicamos dentro de 16. Este dentro de menos 16 y este dentro de un cuarto, ¿verdad? Tenemos entonces ya lograda nuestra matriz inversa. Para encontrar los valores, porque estamos resolviendo un sistema de ecuaciones de 3×3, para encontrar los valores x, y y z, vamos a multiplicar de la siguiente forma siguiendo este algoritmo. Vamos a agarrar nuestra matriz inversa, y la vamos a multiplicar por la columna de resultados. Por eso era el tema importante también de multiplicación de matrices, que lo hubiéramos visto antes, porque para multiplicar matrices, recordemos, esta es una matriz de 3×3, 3 filas y 3 columnas. Y esta, que es la columna de resultados, tiene 3 filas. 1, 2, 3, porque las filas se cuentan hacia abajo. Solo tiene una columna. Y eso nos va a dar como resultado nuestra columna de variables, x, y, z. Entonces, recordemos posiciones. Siendo esto una matriz, x va a ocupar la posición 1, 1. ¿Por qué la posición 1, 1? Primer fila, primer columna. Ese solo tiene una columna. Y, ¿qué posición va a ocupar? 2, 1. Segunda fila, primer columna. ¿Y z? ¿Cuál va a ser la posición? Muy bien, 3, 1. Tercera fila, primer columna. Entonces, siendo x la posición 1, 1, vamos a multiplicar la primera fila por la primer columna. Veamos entonces, vamos a tener 3/16 por 4. Primer fila, primer columna. 7/16 por menos 3. Tengamos cuidado con el fin. Más por menos, menos. Y luego 5/16 por 5. Y te lo he dejado ahí de un color diferente para que identifiques bien los pares ordenados. Y entonces nos queda 3 por 4, 12/16, 7 por 3, menos 21/16, y 5 por 5, 25/16. Como todos tienen el mismo denominador, ese denominador simplemente se copia, que es 16, y se suman o se restan los de arriba. 12 menos 21 más 25. Y eso nos da también 16. Y 16 dividido 16 nos da 1. Entonces nos da que el valor x es 1. ¿Cómo vamos a encontrar el valor y? Segunda fila, primer columna. ¿Y cómo vamos a encontrar z? Tercer fila,
primer columna, así como lo hicimos acá. Este con este, este con este y este con este. Lo vamos a hacer entonces también para Y con la segunda fila y primer columna, y para Z, tercer fila, primer columna. Pero ya se nos ha acabado el espacio y se nos ha acabado el tiempo. Los valores Y y Z te van a quedar de tarea. Y recuerda, puedes compartir todo esto que hemos aprendido el día de hoy con un adulto, si necesitas algún tipo de guía o si tienes algún tipo de pregunta. Compártelo con alguien en casa y resuelve los valores Y y Z que hemos llegado a plantear en esta matriz inversa. Todos tus trabajos, guárdalos en tu portafolio de Aprende en Casa. Y recuerda, lávate las manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón, puedes utilizar alcohol en gel. Lo importante es que sigas las medidas higiénicas y recuerda, nosotros estamos trabajando desde aquí para que tú te quedes en casa. Así que colabora con nosotros. Quédate en casa. Nos vemos.